es profesor de INALDE. Javier es un destacado experto en control financiero, gestión y finanzas corporativas. Es un apasionado, realmente un apasionado de la formación de líderes empresariales. En INALDE no solamente dicta clases en sus programas más destacados, en el PD, en el PAD, etcétera, sino que lidera varias iniciativas de comunicación, de emprendimiento, etcétera. De formación es contador público de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una especialización en tributación de la Universidad de los Andes y tiene un máster en finanzas corporativas del CESA. Es candidato a otro máster en Business Analytics de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de un Executive MBA de la misma INALDE y está muy adelantado en un doctorado en la Penn State University. Entonces, pues Javier, te agradecemos mucho por este espacio. La madrugada en esta ocasión realmente muy significativa y a todos los presentes que nos están acompañando. Perfecto. Listo, Carlitos. Muchas gracias. De verdad que, pucha, hoy me siento demasiado halagado de que ustedes estén acá después de un domingo tan intenso, ¿no? Permítanme, comparto mi pantalla para generar un diálogo más fluido, porque quiero hablar de modelos. Em, Listo. Efectivamente, digamos, la excusa del día de hoy es hablar de presupuestos, pero antes que eso, y acá simplemente me permití pasar un par de slides por el Excel, por una razón muy simple, por cuestión de tiempo, ¿sí? Para no migrar entre plataformas, sino generar un diálogo fluido. Pero yo creo que digo excusa presupuesto porque es que quiero que se lleven un marco teórico un poquito más amplio para que sepan realmente dónde cabe el presupuesto y por qué es tan importante en el proceso de toma de decisión en las organizaciones, ¿cierto? Pero antes me voy a abstraer un poquito y para hablar de presupuestos es prioritario entender qué significa ejecutar una estrategia. ¿Cierto? Porque, es decir, nosotros dedicamos muchas horas de nuestro trabajo directivo a planear, ¿cierto? A pensar la organización, pero el gran dolor surge cuando yo no entiendo cuáles son aquellas metodologías que son útiles para ejecutar la estrategia en una organización. Entonces, ahí comenzamos un poco a iterar, esa es mi experiencia, ¿sí? Desde lo directivo, en las juntas que acompaño, en los comités, en mi trabajo como consultor y también como profesor, que es el trabajo, mi trabajo base. Tenemos grandes problemas para ejecutar, no solo en el país, también en la región, inclusive me puedo extender a compañías de Estados Unidos. Ejecutar una estrategia es doloroso, ¿sí? Y lo que ustedes ven en la pantalla es básicamente el modelo de la Universidad de Harvard que está dedicado a pensar en la ejecución de la estrategia, ¿cierto? Y fíjense que la estrategia está en la mitad, pero es muy interesante saber cuál es el diálogo que yo debo generar dentro de la organización para ejecutar bien. ¿Listo? Entonces, teniendo la estrategia en el medio y teniendo como objetivo digamos, el desarrollo de una ejecución, el profesor Robert Simmons, quien es el creador de toda esta metodología y que aún se mantiene vigente y que me parece una metodología extraordinaria, dice, mire, para que su estrategia pegue bien, ¿sí? Y se ejecute de la manera, digamos, correcta, adecuada, usted debería centrarse en cuatro ejes. ¿Sí? Pueden existir más, ¿sí? Pero en la medida en la que usted tenga un equilibrio sobre esos cuatro ejes, que son los que ustedes ven en pantalla, su estrategia va a correr de una manera más fluida. Bien, y entonces dice, mire, ¿qué tal si usted para ejecutar, y perdón, acá acudir al Excel, pues simplemente por cuestión de agilidad, ¿qué tal si usted para ejecutar hace uso de los sistemas de diagnóstico? Y esto es bien importante porque esto es lo que generalmente hacen las compañías para ejecutar su estrategia, o más bien no para ejecutar, para validar su ejecución. Entonces, acá, ¿qué aparece desde el mundo que me concierne en esta charla? La contabilidad, ¿cierto? Entonces, la contabilidad está ahí para dar reportes. ¿Listo? Para dar reportes de tipo financiero, entonces generalmente, y piensen en sus organizaciones, al cierre de cada mes tenemos un archivo de reporting que muchas veces, y podríamos hacer una charla también sobre ese tema, porque eso es toda una ciencia, los reportes están mal construidos. Por ende, nos generan sesgos, ¿cierto? O sea, los dichosos bias cuando uno hace investigación en management que nos llevan simplemente a mirar ciertos puntos de la organización, pero no el 360 grados, que es lo que nos interesa como directivos. Entonces, creemos que revisar la ejecución de la estrategia desde lo financiero es mirar un reporte, ¿sí? Que se limita a mirar balance y PIG.
Y ahí nos centramos, ahí tomamos decisiones y esperamos otros 30 días, inclusive en muchas organizaciones nos movemos a 60, 90, 120. He conocido organizaciones que miran este proceso cada semestre o inclusive anual. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que si yo pienso en una organización y verifico su ejecución con una herramienta limitada, pues voy a tener problemas, ¿cierto? Entonces, los sistemas de diagnóstico es todo lo que hacen generalmente los departamentos de control financiero, los departamentos de contabilidad de las empresas, pero fíjense que esta figura ya me lleva a pensar la compañía de otra forma, porque quien creó esta teoría es un gran autor, lo recomiendo mucho. También dice, no, espere. ¿Qué tal si usted comienza a mezclar? Que no me cambió la flecha, pero le voy a mover acá, ¿sí? ¿Qué tal si usted comienza a mezclar sus sistemas de diagnóstico con sus sistemas de límites? Y esto per se hace que la discusión a nivel directivo sea muy potente. ¿Por qué? Porque los límites me indican qué no debo hacer y eso es fundamental para una organización porque inmediatamente me comienza a tender el puente con la discusión estratégica, ¿sí? Que son esas definiciones de propósito, misión, visión, que muchas veces se quedan en esa ala un poco filosófica, ¿cierto? Del management, pero que cuando yo lo traigo al terreno financiero me dice, oiga, esto es importante, esto lo tiene usted que verificar para que su ejecución se dé bien. Entonces, los sistemas de límites, piense que al yo tener una misión organizacional, pero también al decidir qué no debo hacer, inmediatamente ya me genera un marco de decisión muchísimo más claro. Y a veces nos falta esa discusión. Y miren que cuando yo hablo de sistema de límites, acá ya comienzan a aparecer otras herramientas que se complementan con estas dos. Acá pueden existir muchas más, simplemente estoy simplificando para efectos de discusión, pero cuando yo comienzo a cruzar estos dos universos, acá aparece de una forma clarísima el dichoso presupuesto. ¿Sí? Porque el presupuesto me indica el camino en el P por Q de la venta, puede ser, pero fíjense que también a nivel de costos, gastos, flujo de caja y demás, me establece unos límites muy claros, ¿cierto? Para saber qué hacer, qué no hacer y sobre todo cómo asignar recursos. Entonces ahí uno entiende por qué una organización debe tener un presupuesto. Em, este dato que les voy a dar es un dato más, digamos, un poco más sobre mi experiencia que sobre una base teórica o sobre algún paper que yo haya leído, pero la verdad es que de cada 10 organizaciones, yo les puedo decir que 7 hacen un uso inadecuado de su presupuesto. Y es simplemente porque no se entiende qué es lo que hay detrás de este proceso de toma de decisiones y los presupuestos se vuelven herramientas netamente cuantitativas, asociadas a un Excel y que finalmente resultan pues trabajando los equipos financieros, cuando en el fondo, fíjense que lo que estamos validando es cómo corre la estrategia en una organización. ¿Listo? Me muevo a estos dos rápido para seguir un poquito más en el tema de presupuesto ya de una forma más puntual. Pero fíjense que Simmons también es muy hábil al establecer esta estrategia y dice, pues a sus sistemas de diagnóstico, ¿qué tal si usted le suma las creencias? ¿Mm? Y saber uno qué es como organización también es fundamental, ¿sí? No es lo mismo, voy a hablar del terreno en el que me muevo todos los días, no es lo mismo ser una universidad de tercera generación que una universidad de posgrados o que una escuela de negocios, ¿cierto? Cada uno tiene sus más, sus menos, necesita unos recursos propios, necesita unas habilidades específicas y por ende el entender las creencias, o sea, qué es lo que hay detrás de esa estrategia es fundamental. Y acá es donde aparecen esos temas como cultura, ¿sí? De los que tanto se habla, ¿m? El propósito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero miren lo importante, en lo que me atiende a esta conversación. Esto tiene que estar dentro del presupuesto y esas son las cosas que uno pocas veces se pregunta. Entonces uno resulta llevando el presupuesto en escenario netamente cuantitativo, ¿sí? De P por Q, de BPN, de utilidad neta, de flujo de caja, depende la línea que ustedes estén presupuestando, pero pocas veces los equipos directivos digamos, se paran a pensar en que en el fondo un presupuesto lo que me está diciendo es, mire, por un lado, acá usted está mirando qué pasa en el mes a mes, pero acá yo estoy poniendo algunas barreras para saber por dónde nos movemos, por dónde no, pero lo que sí es cierto es que este presupuesto también tiene que tener un diálogo con las creencias, con lo que soy como compañía. ¿M? ¿Y dónde se ve eso? Porque esto es difícil de hacerse tangible.
Cuando uno hace un análisis juicioso y dedicado, por ejemplo, a la relación precio-cantidad sobre la venta, fíjense que inmediatamente uno ahí está entendiendo cuál es el tipo de cliente, ¿sí? Al que uno está atendiendo. De hecho, las teorías de estrategia moderna tienen una dinámica muy bonita que a mí me encanta y que se puede ver en los estados financieros, y lo que dicen es poner al cliente en el centro. Eso antes no era tan tangible. Ahora dicen, no, mire, para que su estrategia corra bien, ponga al cliente en el centro y comience a pegar todas las aristas alrededor del cliente y usted se va a dar cuenta quién es realmente su cliente. Y para entender ese cliente, fíjense que las creencias son fundamentales, ¿sí? Porque, y de hecho hay un autor que me gusta mucho que dice, mire, no se preocupe mucho por esa dichosa frase de que el cliente siempre tiene la razón. Usted lo que tiene que buscar es que su cliente, el suyo, pero primero preocúpese por entender quién es su cliente, que ese cliente que sea suyo, ese es el que tiene la razón. Y para eso es importante tener el sistema de creencias. Y por último, los interactivos, sobre todo por el exceso de datos que hay en este momento, se hacen muy interesante y que también deberían tener un diálogo con el presupuesto. Entonces voy acá hilando el diálogo. Primero, tenemos una contabilidad base que es diagnóstico y mira hacia atrás. La contabilidad mira, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué? Segundo, ¿qué es lo que soy yo como compañía? ¿Cierto? Cultura, creencias. Por acá me aparecen unos presupuestos que están un poquito sueltos, pero fíjense que cuando yo pongo esos presupuestos a hablar con los sistemas interactivos, lo que me están dando los sistemas interactivos y que recomiendo mucho a la hora de elaborar un presupuesto es los sistemas interactivos me ayudan a validar las incertidumbres del mercado, que ahí están viendo donde nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque el presupuesto, fíjense que tiene como valor tratar de pintar la cancha hacia adelante. Y para pintarla bien, yo tengo que tratar de entender de la mejor manera posible qué es lo que puede llegar a ser. Entonces, por eso es que componentes como la estadística, la analítica de datos, la misma ciencia de datos y hoy en día la inteligencia artificial vienen a jugar un papel fundamental en la ejecución de la estrategia. Pero ¿cómo generan valor? Cuando yo pongo un punto de validación que se llama presupuesto. Entonces, fíjense que ya pintando acá el marco, tengo un presupuesto en la mitad, pongo creencias, ¿cierto? Pongo contabilidad, o sea, pongo los reportes, pongo los límites y pongo los sistemas interactivos. Déjenme decirles que es uno de los sistemas bien trabajados, o sea, bien trabajado, es uno de los sistemas de validación de ejecución de la estrategia más potentes que yo conozco. Y de una u otra forma, por eso nos atrevimos a citar esta charla con Carlos. Porque fíjense que cuando yo lo pongo acá, digo, oiga, si yo al presupuesto le doy una pensada grande alrededor de lo que yo quiero hacer como organización, no es que no me vaya a equivocar, lo que pasa es que me voy a equivocar menos. ¿Listo? Entonces acá quiero hacer un microcierre, llevando más o menos 15 minutos de charla y es, miren, a la hora de hacer presupuestos, lo último que usted debería hacer es el presupuesto. ¿Sí? ¿Se entiende la frase? Porque lo que hacen nuestras organizaciones es lanzar los números, enviar una serie de correos electrónicos a los equipos funcionales y después comienzo a ajustar las cifras alrededor de los sesgos que yo mismo puedo tener alrededor de la organización. Distinto el ejercicio cuando yo digo, no, mire, esta es mi organización con el cliente en el centro, esto es lo que nos puede llegar a pasar, pensemos y después hagamos el ejercicio presupuestal, porque ahí se va a hacer, ¿cierto? Un proceso de contraste muchísimo más rico. Bien, entonces, esta teoría yo la recomiendo mucho. Si ustedes quisieran hacer el curso completo de ejecución de la estrategia, esto es lo que se ve en el curso de ejecución de la estrategia de la Universidad de Harvard. Y uno de sus grandes componentes es cómo utilizar el presupuesto para jalar esa estrategia hacia adelante. Bien, el autor es Simmons. Ahora bien, acá me voy a mover un poquito a los modelos estratégicos y es que uno no puede permitirse hablar de estrategia, de presupuesto si uno no entiende eso como hila, ¿cierto? Con el desarrollo de una estrategia corporativa. Pegué este modelo muy a propósito, ¿listo? Y es que por alguna razón, y quiero llevarlos a la reflexión, sobre todo en el país, todo se volvió KR, ¿sí? Y hay muchos más modelos, ¿sí? O sea, y a mí me gustan los OKRs, pero uno también tiene que saber cuándo traerlos a la discusión y cuándo no. Este es un modelo clásico, ¿sí? Se llama el modelo estrella, entonces tiene 5 puntas y demás, y le permiten no pensar la organización de una manera distinta. Pero más allá del modelo estratégico, que no es el objetivo de esta discusión, lo que quiero que miren es ese paralelo, ¿sí?
en que yo planeé una organización con el modelo que yo planteé, ¿sí? Puede ser un mapa estratégico, puede ser este modelo de las 5 puntas de la estrella, puede ser bajo los mismos OKR, etcétera, etcétera. Pero miren que hay dos momentos. Primero, pienso en la organización. Segundo, ejecuto lo que está pasando en la organización. Y acá en la mitad es donde el presupuesto y los dichosos forecasts, que quiero hablar ahorita un poquito más hacia adelante sobre esto, em, juegan un papel fundamental, porque el presupuesto, y lo puse acá en la mitad, entonces segundo gran aprendizaje, es una herramienta para aprender dentro de la organización. Entonces, mensaje para ustedes que dirigen empresas, esto no es, acá no estamos en un elemento netamente cuantitativo, ¿sí? Sino estamos en un proceso de aprendizaje que bien llevado, ¿cierto? A los equipos directivos y a los equipos tácticos, etcétera, etcétera, me puede generar mucho crecimiento y mucho aprendizaje, digamos, en el proceso de toma de decisiones, en las definiciones estratégicas, etcétera. Porque es que no es un proceso plano. Es decir, yo pienso acá una cosa, ¿cierto? Ejecuto, la contabilidad me dice, mire, pues resulta que usted pensó que el cliente X o el sector X o la región X iba a crecer, la contabilidad me cuenta la historia, yo valido en la ejecución, pero esto debería, una vez se contrasta con el presupuesto, debería retroalimentarme nuevamente qué fue lo que yo pensé, que ahí es donde se hace la magia respecto al presupuesto. Es decir, no estamos ante un proceso netamente ligado a las variaciones, que es lo que uno hace generalmente cuando uno mira un presupuesto. Entonces, crecí en el 15, bajé en el 20 y la discusión se queda un poco ahí, en un escenario plano, sino lo interesante sería entender el porqué del porqué, ¿cierto? Como dice uno cuando tiene las discusiones de directivas. Entonces, ¿por qué si yo pensé que pasó o no pasó? ¿Sí? Lo interesante es analizar cada una de esas desviaciones para que mejore mi proceso de toma de decisiones. Entonces, así como dije que era un proceso para aprender, fíjense que el presupuesto también genera un diálogo muy potente siempre y cuando yo lo ponga, ¿cierto?, al servicio de la organización. Entonces, piensen también en la estructura que tienen sus equipos, sobre todo los financieros, porque yo me he encontrado lo siguiente, y acá me voy a otro tema, es que fíjense que el presupuesto tiene un diálogo directo con la estrategia, y es el tema de arquitectura. Entonces, nosotros pensamos y pensamos y pensamos nuestra organización y cómo va a crecer la venta y a dónde me voy a ir y etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Qué sectores quiero cubrir o qué nuevo producto quiero traer? Pienso mucho en la competencia, ¿sí? Pero donde yo veo que hay todavía un espacio importante por cubrir es en el concepto de arquitectura. Y la arquitectura de negocios, que es muy entendida por la gente que está en el sector de tecnología, también tiene un rol fundamental en la dirección de empresas. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando uno dice, si yo quiero planear y quiero ejecutar, pero acá necesito una arquitectura, mi equipo de finanzas debe estar muy bien planteado, ¿cierto? Para que responda a esas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que me encuentro yo dentro de los equipos de finanzas? Que en muchas organizaciones los equipos de finanzas hacen esto, contabilidad de reportes. Y una parte de tax and legal, ¿sí?, de cumplimiento y demás, y ahí para la cuenta. Y en muchísimas ocasiones, quien resulta realizando el presupuesto es el contador de la compañía. Y eso no es que esté mal, lo que pasa es que, y yo tengo como formación base en la contabilidad, digamos, la profesión del ser contador, digamos que uno se ha preparado para otras cosas, no necesariamente para elaborar un presupuesto. El presupuesto, de hecho, se vuelve muy interesante cuando se vuelve un punto de control al contador. Por eso yo recomiendo separarlo. Y por eso el término de arquitectura. Piensen cómo están sus equipos financieros para responder a esta necesidad. Yo qué sugiero, y es una figura que está tomando mucha fuerza, sobre todo en algunos sectores que tienen buenos datos, es separen el control financiero. El control financiero es lo que hace el contador, ¿cierto? Contador, su equipo, reportes del proceso de planning. Y a este planning, ojalá pónganle un sombrero de Business Analytics, porque hay muchísimos datos que me van a permitir robustecer el proceso de presupuestos y va a ser mucho más rico el cruce que hay entre el contador y la persona de planeación. Es súper común, sobre todo en compañías de tamaño mediano hacia abajo, que el equipo de planeación no esté pensado,
¿sí? Es más bien una respuesta A, es más bien un proceso de improvisación y ahí es donde fallamos. Porque si yo le entrego un presupuesto a un equipo que no está preparado para correr ese ejercicio, pues todo el mundo va a resultar escorriendo y trabajando unas dinámicas que obedecen a poner a crecer el presupuesto a la inflación, a no pensar cómo van los costos, a no pensar qué utilidad es la que yo quiero tener. Miren que esa pregunta es muy potente. Entonces, nos dejamos sesgar y nos perdemos del proceso de toma de decisiones. Como microcierre en este momento, entonces, así como pensamos en estrategia, piensen en estructura y en arquitectura. ¿Listo? Y yo recomiendo, sobre todo en momentos de incertidumbre, como es el que está pasando en el país, tener recursos. Yo no estoy diciendo que contraten personas adicionales porque eso es un sobrecosto para la organización, pero sí encuentren los recursos que tengan una muy buena dedicación y una exclusividad a pensar en el presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando uno dirige una organización, también el tener este sombrero, ¿cierto? De una forma aislada, este va a ser su principal consejero, porque fíjense que comienza a a tender los puentes entre el negocio y entre lo financiero y entiende qué pasa en la contabilidad, pero también entiende qué es lo que está pasando a nivel directivo. Entonces es la persona que puede comenzar a generarles un buen diálogo a ustedes, hablarles al oído y hacerles entender qué es lo que probablemente pensaron, pero que no esté pasando. ¿Listo? Entonces acá como siguiente punto, piensen en la arquitectura. Ahora bien, que si esto se puede ajustar, claro, acá es donde vienen los procesos de forecast que duele tanto entenderlos, pero los voy a aguantar un poquito para seguir adelante en la discusión. Este cuadro, vuelvo al terreno académico, es con el cuadro, digamos, son los cuadros con los que yo empiezo hablando de presupuesto. ¿Sí? Entonces siempre planteo estas tres figuras. Entonces acá no me gusta ponerle nombre ni apellidos, ¿sí? Porque depende de la discusión que uno vaya llevando, pero imagínense esto. ¿Listo? Estas son las ventas de una compañía. ¿Sí? Entonces, podríamos tener un primer escenario donde decimos, bueno, yo presupuesté una relación precio-cantidad, que sería toda esta área de ventas, o sea, el cuadrito verde. Pero lo que pasó realmente fue lo azul. Entonces, la gran pregunta es, oiga, ¿eso es bueno, regular o malo? ¿Cierto? Sería el primer escenario. El segundo, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo presupuesté este cuadrito chiquitico y resulta que el mercado me sorprendió. ¿Esto es bueno, regular o malo? Y la tercera, fíjense que acá, ¿cierto? Pareciera que hay una desviación muchísimo más corta. Entonces, fíjense que cada uno tiene sus muy buenas preguntas alrededor de él. Entonces, voy acá escalando, ¿no? Entonces, el entorno estratégico, ¿cierto? ¿Para qué sirve un presupuesto? ¿Cómo alinea? Pero necesito una arquitectura y ya vamos entrando en un terreno un poquito más táctico. El primer escenario es un escenario que puede pasar, ¿cierto? Es decir, yo quería lograr esta área, pero resulta que esta área fue la respuesta de mis ventas, del mercado, etcétera, etcétera. Pero miren que lo interesante es entender por qué yo, ¿cierto? Me paré acá y por qué el mercado reaccionó de esta manera. Y entonces acá pueden aparecer cosas como que todos los que estamos acá la vivimos. Este puede ser el presupuesto de una pandemia, ¿cierto? Entonces yo me imaginé una organización con unas ventas enormes, pero al momento de mirar la ejecución, pues la venta no reaccionó. Pero entonces acá, miren lo interesante. En mi ejemplo, esto es algo que yo no controlo. Para eso me sirve el presupuesto, para generar un diálogo y entender el por qué. Si yo no tengo presupuesto, no termino de entender la causa raíz de mis desviaciones. Entonces simplemente aparece una contabilidad con unos reportes que me dicen, usted ganó, perdió, usted ganó, perdió, usted ganó, perdió. Pero cuando yo le pongo el presupuesto en la mitad y digo, usted ganó, perdió, pero es que usted lo que pensó era esto, pues uno ya puede entender una dinámica de por qué es alrededor de la diferencia entre uno y otro. Y acá también nos podemos equivocar, ¿cierto? Porque esto también puede ser, ¿cierto? Llamémosle un emprendimiento. Es súper común que esto pueda pasar a nivel de presupuesto en un emprendimiento. Entonces yo me imaginé que iba a entrar al mercado X, Y, Z, pero pues digamos por dinámicas de emprendimiento, puede que uno esté en un lugar de la curva donde uno probablemente pensó que podía estar, pero que por alguna razón no está. ¿Sí? Entonces,
ahí voy dando la línea de por qué cualquier empresa o todas las empresas deberían tener ese presupuesto. Llevemos el terreno a los emprendimientos. Un emprendimiento arranca y en lo último que piensas en los números, ¿sí? Cuando uno, digamos que tiene una dinámica un poquito más sistémica sobre el valor de los números en el proceso de toma de decisiones y en la ejecución de la estrategia, miren que el riesgo de equivocarse es menor, porque si yo soy un emprendimiento y me imaginé esta área, pero una vez corro el primer mes o el primer trimestre y yo encuentro que lo que me imaginé no pasó, tengo la bondad de poder ajustar rápido. Entonces digo, me equivoqué. Y es que hacer empresa es eso, en mucho, es equivocarse, pero lo interesante es equivocarse rápido, ¿cierto? Que digamos que está muy ligado a todo el pensamiento de innovación y demás. Si yo me equivoco rápido, pero entiendo por qué, yo puedo corregir el camino. Entonces me alineo rápido, cambio mi ejecución y no estoy gastando sobre recursos que probablemente necesite porque en economía hay algo que es muy cierto y es que los recursos son escasos. ¿Sí? Los recursos son súper escasos, entonces hay que saberlos trabajar de la mejor manera. Ahora miremos este otro. ¿Sí? Entonces decimos, mire, resulta que usted pensó esto verdecito y le pasó esto. ¿Mm? Pues acá yo podría poner el mismo título. Eso también puede ser una pandemia, ¿sí? Pero miren que el caso es totalmente distinto al anterior, porque esta es una sorpresa que juega a favor, ¿cierto? Entonces me imaginé que yo iba a tener, hablemos de tapabocas, ¿cierto? Que yo vendía 50 tapabocas al mes, pero un cambio en la dinámica del mercado hizo que el mercado de tapabocas explotara. Pero entonces miren lo interesante. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, entender el por qué, el por qué, el por qué para mejorar el proceso de toma de decisiones. Ahora bien, acá hay algo muy bonito y me voy a devolver nuevamente a Simmons. Miren que cuando pasan este tipo de cosas, en que yo pienso algo que es chiquitico y ocurre algo realmente grande, hablando de ventas, estoy inmediatamente haciendo este cruce. ¿Se ven? O sea, ¿por qué en mi ejemplo yo estoy vendiendo más tapabocas? Ah, pues es que acá lo interactivo es súper importante. Porque hay un cambio en la dinámica del mercado. O sea, fíjense que acá como los modelos estadísticos pueden venir a robustecer el proceso de toma de decisiones en torno al presupuesto, me da datos, yo corrijo y sigo hacia adelante. ¿Sí? Entonces, fíjense que este modelo, más allá de teórico, yo les sugiero que se lo lleven mucho en la cabeza porque sirve un montón. ¿Listo? Cuando suceden este tipo de cosas, mucho de lo interactivo juega. Ejemplo, sector floricultor. Eso puede ser el efecto de una tasa de cambio. ¿Sí? O sea, yo vendiendo las mismas cantidades, puedo tener una explosión en la venta por un factor que no necesariamente sea el que yo controlo. Entonces, ahí es cuando uno comienza, fíjense que ahí uno comienza a dar pasos mucho más profundos en la realización del presupuesto, porque entonces uno diría, ok, entonces presupuestar ¿cierto? Mi venta va a significar entender el precio, la cantidad, pero de pronto también la tasa de cambio, pero de pronto también una temperatura, pero también otra serie de factores que están ligados al modelo de negocios y que me van a permitir verificar si ejecuto bien o no ejecuto bien. Y si le cambiamos acá el apellido a esto y le llamamos costos, ¿cierto? Lo mismo, precio, cantidad, costos. Pues acá mejor dicho, podríamos tener una discusión de horas, ¿sí? Sobre estos mismos cuadros en relación con el costo, porque esto es lo que suele suceder en las organizaciones. Entonces, si yo hablo de costos, me imaginé que iba a tener estos costos, pero realmente lo que pasó fue esto, pues ahí es donde aparecen los problemas. Pero qué mejor tener una herramienta en el medio que me diga, hombre, o sea, no tenemos que esperar a que cierre un semestre o a que cierre un trimestre, sino al cierre de cada mes, entender qué es lo que está causando esa desviación para poder corregir. Volvemos al mismo ejemplo, puede ser una tasa de cambio. ¿Sí? O sea, tengo mi proceso perfectamente controlado, pero viene una tasa de cambio, ¿cierto? Que obedece a un tema macro, me cambia la dinámica de mi costo y me llevo a pérdida. Y si eso me pasa el segundo mes, ¿cierto? Y si me pasa el tercero y si me pasa el cuarto, entonces ya uno comienza a tener datos acerca de la tendencia en una tasa de cambio que probablemente deba yo llevar a mi junta y decir, pues hombre, yo creo que acá tenemos que hacer algún tipo de cobertura, sea la que sea. O tenemos que robustecer
¿cierto? Nuestro asesoramiento con el banco para hacer un forward, lo que sea, ¿sí? Puede ser en precios de materiales, puede ser en uso de materiales. Uno cuando analiza bien el presupuesto en esa, digamos, en una buena dinámica de precio-cantidad, puede darse cuenta cuando una máquina comienza a quedarse obsoleta, ¿sí? Porque necesito más materia prima para llegar al mismo producto terminado. ¿Sí? Entonces, estoy en un modelo teórico, pero bajar esto a cada una de las líneas que componen el estado de resultados de sus compañías se hace realmente potente. Pasemos a este lado, entonces. Yo presupuesté este costo. Bueno, la lectura le dice el contrario, pero no importa. Listo, yo presupuesté este costo y paso este. Listo, perdón. Este es el que estaba analizando. Me devuelvo acá. Yo presupuesté este costo y paso esto. Pues esas gratas sorpresas también tienen que analizarse. ¿Listo? Tengan mucho cuidado cuando ustedes tienen buenas sorpresas. Entonces, imagínense esto. Y me pasó en una compañía. Ustedes tienen sus, llamémosle costos de SG&A, ¿cierto? Entonces, nóminas, administración y demás. Entonces, la compañía tenía un presupuesto de 100, ¿sí? Y en la contabilidad entraron 40. Entonces, cuando uno miraba la contabilidad, uno decía, bueno, SG&A por 40, pues obviamente la utilidad sufrió un efecto bonito, positivo. Pero entonces el tener el punto de control acá, que se llama presupuesto, permitió a ese equipo, esta discusión es más a nivel de comité de finanzas, entender que había un error en el proceso, porque no tenía sentido, miren cómo estoy bailando, con las mismas ventas, en la contabilidad aparecía 40, en el presupuesto 100, en la contabilidad aparecía una gran utilidad, en el presupuesto no. Quedó bloqueado, Javier. Carlos Andrés. Sí, déjame ya le escribo a ver qué fue lo que pasó. Es que tiene el micrófono cerrado. Pero sigue conectado, sí. Ah, que se cayó. Ya, un minutico, un minuto. Ahí te recuperamos. Listo, me conecté porque se cayó la red de Inalde, qué raro. Acá es raro que pase, pero bueno, acá sigamos. Permítanme, sigo compartiendo para seguir. Listo. Ahí ya me ves, Carlitos. Sí. Sí, perfecto. Listo, súper. Listo, entonces, acá volviendo a mi ejemplo como instrumento de control. ¿Sí? Entonces, 100 versus 40, 60, inmediatamente el plan de acción, hubo un problema de carga de datos. ¿Listo? Entonces, así como tengo el sombrero estratégico, tener el presupuesto en la mitad me permite validar errores. Bien. Ahora, último punto, llevándolo a un terreno global. Es cuando yo pongo el presupuesto comienza a bajar. O sea, yo pienso esta dinámica arriba y comienzo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, ¿cierto? Y el presupuesto termina volviéndose un instrumento de alineación a lo largo de la estructura de la compañía. Si todos estamos mirando a través de un presupuesto los mismos objetivos que tenemos, ¿cierto? A nivel de junta directiva, ¿cierto? O de socios, como sea, fíjense que también me sirve para validar si lo que se está haciendo abajo en los equipos tácticos, que es tan difícil de mirar cuando uno dirige una organización porque uno pierde visión hacia abajo, el presupuesto es un excelente validador. Y por otro lado, acá la discusión podría ser con multinacionales.
Esta dinámica es muy bonita porque cuando uno solo trabaja en empresa nacional, uno se pierde esa discusión y es que los recursos en una multinacional son limitados. Y cuando uno pone a los equipos, llamémosle países o regiones, a hacer presupuestos, uno lo que está asignando es bolsas. Y sigo en la discusión de los costos. Entonces uno dice, bueno, esta bolsa que se llama costos de marketing, por poner un ejemplo, o gastos de marketing, son 10 millones de dólares y se va a ir a región uno, 2, 3, 4. Cuando yo me atrevo a poner en un presupuesto que yo necesito el 50% de los gastos de marketing, fíjense que le estoy quitando la posibilidad a otra región de que ejecute ese gasto. Entonces crea una responsabilidad sobre mi región, ¿no? Entonces también es un instrumento para asignar recursos. Bien, no pierdan de vista eso. O sea, más allá del escenario local, que es con el que uno generalmente mira el presupuesto, cuando uno lo mira a nivel de multinacional, lo que uno dice, mire, ojo, porque lo que tenemos es una bolsa y si usted me pide esa bolsa, usted tiene que maximizar los beneficios económicos sobre esa bolsa que yo le estoy entregando. Porque si usted no lo hace, de pronto la región 2 o 3 habrían podido hacer algo mejor alrededor de eso. ¿Listo? Ahora bien, pasemos a un escenario todavía más analítico. ¿Listo? Algunas prácticas que a mí me han servido. Acá sinteticé mucho, esta charla es una charla más, digamos, más extensa, pero espero haberles dado buenos tips y es algunas dinámicas alrededor del presupuesto para que se lleven. Entonces, miren, acá esto es bien importante y digamos, el primer ejercicio que yo planteo acá es, estas son las contabilidades que yo me encuentro en las empresas. ¿M? Y miren solo la línea de ventas, ¿vale? Entonces son contabilidades donde acá no hay ingreso, 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 no hay ingreso. Y cuando uno le cruza el presupuesto, eso comienza a dar pistas, porque las compañías, no, sálganse del Excel y miren la operación. Las compañías operan de forma regular todos los meses. Imagínense una fábrica, usted no puede aprender y a pagar una fábrica, eso es pues, casi imposible. Sí, sería más el costo de volver a aprender, entonces son procesos que generalmente son planos, 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 planos. Y la contabilidad me muestra esto. Cuando yo veo una contabilidad con huecos, miren que acá 90, 90, venta, 90, 90, venta. Inmediatamente yo puedo cruzar con el presupuesto y comenzar a hacerme preguntas como, "Ey, ¿realmente acá no vendimos?" Y uno comienza a fijarse que hay malas dinámicas alrededor de la contabilidad. Entonces, ¿qué puede pasar en estos casos? Un inadecuado reconocimiento de los ingresos. Entonces, los equipos funcionales trabajan, ¿cierto? Que es lo que yo puse en el presupuesto, o sea, trabajan, venden sus horas, venden su tiempo, etcétera, etcétera, pero el ingreso no necesariamente aparece en los libros. Entonces, cuando yo pongo en el presupuesto, no, mire, pero yo sí debería tener acá, ¿cierto? Un ingreso y en la contabilidad no aparece, generalmente hay problemas de reconocimiento de ingresos. ¿Por qué? Porque en el país el ingreso todavía tiene ese sesgo de ser reconocido desde la facturación, no desde la prestación de los servicios. Entonces, el traer el presupuesto me sirve para verificar que haya, bueno, inadecuadas prácticas contables, solo por poner un ejemplo. Y vuelvo a trabajar sobre la base de Simmons. Mira, ¿ven? Cuando yo pongo acá el límite, soy capaz de cruzar, ¿cierto? El río y retar a los equipos de contabilidad. Decirle, ojo, acá hay algo. Sí, en mi ejemplo es teórico. Acá hay algo que yo no me permito entender porque si presupuestamos unas ventas, ¿cómo es que no aparecen? Por poner solo un ejemplo. También puede pasar en el reconocimiento de los costos, también puede pasar con depreciaciones, con temas de intangibles. Entonces es una muy buena herramienta para validar la calidad de los reportes financieros. ¿Listo? Entonces acá, ojo con estos espacios, cuando uno le cruza el presupuesto, miren acá más o menos, yo puse un ejemplo teórico de cómo se vería. No es lo mismo ver este PIG de esta forma a verlo de esta forma. Es decir, no, mire, esto es facturación, pero realmente usted trabajó de forma regular los 3 meses. ¿Con cuál puede ejecutar usted mejor su estrategia? Sería la pregunta. ¿Sí? Entonces, el presupuesto valida mucho lo que pasa en la contabilidad, valida un montón. Por eso es que yo les decía que en la arquitectura es bueno separarlo. Cuando usted pone a su contador o a su controller a hacer el presupuesto, se pierde ese punto de validación, porque el ser humano tiene un sesgo. Entonces uno dice, pues hice mal el presupuesto, pues yo lo arreglo.
pero me perdí de tener ese punto externo y decirle, acá hay algo mal, o presupuestamos mal o contabilizamos mal. Bien. Eh, Acá a nivel gráfico, simplemente vean esto cómo se ve. Cuando ustedes vean un PIG con estas características, valle, pico, vale la pena hacerse preguntas, porque un estado financiero bien presupuestado y con buen control tiende a verse planito. Cuando usted vea mucho pico, mucho valle, no estoy diciendo necesariamente que esté mal, sino que sí valdría la pena hacerse preguntas de otro tipo, ¿vale? Listo, acá sigamos. Entonces, como primer punto, ojo con la contabilidad y el presupuesto me sirve mucho para validar. Segundo, entonces, ¿qué debería uno analizar respecto al presupuesto? Pues los reales, como lo acabo de mencionar. ¿Qué son los reales? Pues la contabilidad. Es decir, al cierre de cada mes, crucen contabilidad, crucen contabilidad. Y al cierre de cada trimestre, lo voy a poner más abajito, cuando usted encuentra que lo que usted pensó no está pasando, dese la posibilidad de hacer un forecast, porque ahí es cuando el presupuesto pierde valor, porque usted hace un presupuesto de una forma, yo que sé, exponencial, y usted ve que eso no termina pasando, como puede ser este año para muchas de las compañías, y su conclusión es, el presupuesto no sirve para nada. No, 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 lo que pasa es que, como todo en la vida, estamos ante una herramienta, primero, es una herramienta, pero dos, como todo en la vida, uno tiene que ir ajustando. Entonces, hay que meterle es unos procesos de ajuste, generalmente trimestrales, para decir, bueno, pues si pensamos que la venta iba a ser así, pero la contabilidad me dice que no, pues permitámonos hacer un forecast, bajar esta línea y entender más qué es lo que puede pasar hacia adelante. ¿Listo? Entonces, por eso es bueno cruzar contra el real. Acá hay otras dinámicas bonitas. Todo esto hace parte de un mismo análisis de presupuesto. ¿Sí? Es cruzar el presupuesto de hoy respecto al presupuesto del año anterior, que es el dichoso year to year. Las compañías tienden a parecerse de un año a otro, salvo que uno de verdad vaya a hacer un cambio, digamos, estructural en la estrategia y en las dinámicas. ¿Eso qué quiere decir? Una inversión, ¿sí? Que uno de verdad que involucre traer recursos, o sea, si eso no pasa, las compañías tienden a ser muy parecidas de un año a otro. Cuando usted le cruza el year to year, usted dice, ve, para enero del año pasado, yo debería tener unas ventas relativamente similares, porque estoy presupuestando más o menos venta. ¿A qué obedece? Eso nos cuesta mucho porque también hay un sesgo a que cada año respecto al anterior siempre debe involucrar crecimiento. Y yo no digo que uno no deba tener ese, digamos, ese sano afán por crecer, pero la palabra es, tiene que ser sano, porque cuando yo exijo en exceso de las capacidades, puedo estar alterando el modelo de negocios. Entonces es muy bueno year to year. ¿Sí? Si estoy en junio, verificar junio. Por ejemplo, hablemos de una universidad, nuevamente. Si yo verifico junio, presupuesto, no me voy a asustar si los ingresos caen por alguna razón, pues porque la gente está en vacaciones, por poner un ejemplo. Bueno, dice, listo, acá ya entendí que en este year to year, acá simplemente lo que hay es una dinámica que obedece a que todos los junios en este sector no hay venta. Listo, no nos asustemos y seguimos hacia adelante. Este también es muy chévere, el month to month. Y esto, o sea, estos análisis que les estoy mostrando no reemplazan el uno al otro, ¿listo? Sino complementan. Entonces, cuando yo digo, bueno, mi presupuesto de junio respecto al de mayo, ¿cómo se ve? ¿Listo? Miren, interesante. Presupuesto de enero respecto al de diciembre, ¿cómo se ve? Entonces, me da información adicional para saber si yo estoy presupuestando bien o no. Vuelve a aparecer la contabilidad. Presupuesto de hoy versus reales del mes anterior. Esos son los dichosos prior. Bien. Y acá aparece, acá acelero un poquito la discusión por cuestión de tiempo, pero miren que acá ya comienza a aparecer el dichoso forecast, que no se utiliza tanto, pero que debería utilizarse más. Y es coger mis reales de hoy, mi contabilidad, y pensar qué es lo que puede llegar a pasar. Eso no borra el ejercicio de presupuesto que se hizo inicialmente, lo complementa. O sea, yo siempre voy a tener mi línea de presupuesto, pero le voy a cruzar una línea de forecast para decir, mire, estábamos pensando esto, pero el mercado nos dijo que era hacia arriba o hacia abajo, lo que sea. Entonces, mantengamos esta para seguir la discusión, pero pongámosle una línea adicional de qué va a pasar en el próximo semestre.
oblíguense a hacer forecast, porque ahí uno vuelve y piensa y vuelve y itera alrededor de la compañía, ¿vale? Acá está el ejercicio de forecast y acá, para cerrar, algunos, digamos, algunos bullets que les pueden servir, perdón. Y es, voy a recoger lo primero. Acuérdense que esta hoja de Excel debería ser lo último que uno hace. Primero hay que pensar y reunir los equipos, ponerlos a trabajar. Y los ejercicios de presupuesto son ejercicios de empresa, no son ejercicios de los equipos financieros. Si su equipo financiero es el que está haciendo el presupuesto, yo creo que se perdió. Yo creo que digo, más bien no gaste esos recursos y dedíquese a hacer un buen reporte, porque quien conoce el producto generalmente está por fuera del equipo financiero. O sea, son los comerciales, son los que están en la calle, son los que están haciendo. Y lo mismo para operaciones. Digamos, el scope de un equipo financiero es bastante limitado para hacer un muy buen presupuesto. Esto es un tema de empresa, ¿cierto? Eh, el foco de los presupuestos debería tener una discusión muy profunda sobre los ingresos, que eso es lo que dicen los puntos 1 y 2 que están en la pantalla. Entonces, siempre verifiquen cuáles son sus contratos ganados. O sea, siempre el ingreso en finanzas corporativas es la base de todo, por eso todo se mide respecto al ingreso. Cuando usted hace presupuesto, usted puede preguntarse, bueno, ¿y este P por Q de la venta obedece a qué tipo de ingresos? ¿Cuáles son los ingresos que me estoy ganando? Porque lo interesante de presupuestar es pintar la línea hacia adelante y en la medida en la que yo gane cosas hacia adelante, lo que estoy ganando es futuro para la empresa. ¿Bien? ¿Cuáles son los nuevos ingresos? Es fundamental. Siempre que pinten presupuestos, esa es una pregunta que no debe fallar. ¿Cuáles son los nuevos ingresos de la compañía? Tercero, este indicador a mí me gusta mucho, es el Net Book to Bill. Miren que ahí está la división, ingresos nuevos contratos sobre total ingresos. Porque fíjense que puede pasar algo. Usted puede mirar sus números y puede estar muy tranquilo. Entonces puede decir, ve, presupuesté 50 y ejecuté 50 en venta. No, tengo buen ingreso. Pero pues, esos ingresos pueden tener un lastre en el tiempo. Es decir, puede ser un reconocimiento de unos ingresos que me gané en el año anterior. Cuando yo saco este tipo de indicadores, lo que estoy diciendo es, chévere que el ingreso se vea bien en los libros, pero a mí lo que me interesa saber es cuánto nuevo ingreso estoy generando, ¿sí? Porque simplemente por ejecución de contratos uno puede estar, digamos, relativamente tranquilo y en el fondo uno puede estar en un problema porque en 6 meses ya no hay ingresos nuevos. Entonces, este me gusta mucho, es un gran indicador. Dinámicas cualitativas que no deben fallar. Además de todo este mundo que hablamos, hacer siempre un roadmap de riesgos y oportunidades. Entonces, cuando discutan su presupuesto, tengan esta discusión en esta forma, decir, bueno, la venta creció o el costo creció o el gasto creció o bajó, pero inmediatamente dentro de esas actas, dentro de esas dinámicas, pongan riesgos, oportunidades. ¿Por qué creció la venta? Es una oportunidad y de qué manera lo construyo, porque en la medida en la que yo, ¿cierto?, documente eso, puedo hacer un mejor forecast y puedo pensar más hacia adelante. Es una matriz normalita, ¿cierto? Una matriz de 2 por 2 donde uno va construyendo cuáles son los riesgos que van apareciendo una vez yo analizo estos datos y cuáles son las oportunidades que pueden ir apareciendo. Esa discusión es muy, muy potente. Yo conozco un par de compañías que tienen esta dinámica y de verdad sirve un montón, ¿sí? O sea, se obligan a pensar de otra manera la organización. Y por último, como hablamos de presupuesto, siempre analicen la erosión de sus contratos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vean a lo largo del tiempo que su venta hizo ¡pum! Y comenzó a hacer esto o se estabilizó, el concepto de erosión es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el concepto de erosión, solo hablando de la venta, fíjense que el foco de esta parte final es la venta, cuando el concepto de erosión aparece, generalmente hay una desalineación acá. ¿Sí? Es porque su producto está perdiendo vigencia o su calidad está fallando, porque no tiene sentido que si usted tiene una gran compañía o de pronto nuevos competidores, pero cuando su ingreso se erosiona, hay preguntas profundas por resolver.